Mm, A ver, ¿ahora se escucha bien? Sí, también, doctor. Ya, muy bien. Bueno, tengo que cambiar al audífono para evitar el ruido de fondo, así que vayamos. El tema que hoy nos reúne, doctores, es ancianidad y rehabilitación geriátrica. Indefectiblemente, de no fallecer antes de llegar a los 65 años, pues todos vamos a pasar por la ancianidad. Es un proceso que a veces no lo tenemos en consideración hasta que llega y cuando se presenta, pues la reflexión que siempre llega a nuestras mentes es que la vida pasó demasiado rápido y la juventud es muy corta, la ancianidad muy larga y los padecimientos y los problemas económicos y la estructura familiar y un montón de cambios que se van dando a nivel fisiológico. Entonces, el objetivo es que como médicos tengamos las herramientas suficientes y con evidencia científica para poder intervenir en este grupo poblacional y también para que nosotros nos proyectemos hacia el futuro y que tengamos una ancianidad mucho más saludable, ¿no? Obviamente el futuro en la ancianidad es que nuestras capacidades funcionales van a ir deteriorándose con el tiempo, tanto nuestra capacidad física como la mental va a ir cambiando. Y es un proceso natural, es propio, ¿no? Del ser humano. Iniciamos con una frase que me encantó de Isabel Allende, es que escribe, lo que debería, no debería olvidarse, ¿no? Es una frase maravillosa de Isabel Allende. Chilena, pero igual está cerquita. Muy bien, sobre la edad. Me encontré con esto revisando un poco la bibliografía de la OMS. Es interesante cómo el solo concepto de la edad puede generar prejuicios en los seres humanos, ¿no? Antiguamente el anciano se lo veía como el sabio, como el guía, y el anciano veía al joven, al niño o a las personas que venían detrás de él como aquellos seres en los cuales hay que vaciar todo el conocimiento que se ha adquirido durante los años y había una contraprestación, una relación biunívoca de dar aquello que he aprendido y las siguientes generaciones de recibirlo. Sin embargo, la sociedad moderna se está caracterizando por esto, el edadismo. Y este concepto que se ha articulado hace algunos años, casi 30, se refiere a estereotipos, prejuicios y discriminación hacia las personas en función única y exclusivamente de su edad. Este edadismo puede darse a nivel institucional, interpersonal o autoinfligido. Y les va a pasar, autores, que cuando ustedes lleguen a su serum van a sufrir el edadismo por ser jóvenes, porque las personas de enfermería, técnico, los otros médicos de la institución donde va a llegar, los van a ver como que son practicantes, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que en la primera semana de mi inducción al Serum en Tarma, donde hice el Serum en Palcamayo, un trabajador mayor ya se atrevió a decir que nosotros éramos practicantes, ¿no? Que estábamos en la última fase de nuestra profesionalización. Obviamente al pobre no le quedó más que pedir disculpas de rodillas porque le dimos con palo. Y va a pasar lo contrario, ¿no? Cuando ustedes lleguen a una empresa, van a ver al señor mayor, a la señora mayor, que es un poco más lento en sus capacidades físicas, que quizás no goza de buena memoria, y vamos a menospreciar su capacidad laboral. Esto lo van a enfrentar todos los días. O la típica frase, ¿no? De que no, ese doctor ya está mayor, está desactualizado, ¿no? O sea, hacemos la relación entre anciano con desactualizado y joven con actualizado, ¿no? Esos prejuicios institucionales, interpersonales, autoinfligidos, se llaman edadismo. Y es algo que, siendo conscientes de que existe, hay que tratar de evitarlo. Yo lo he sufrido, sí, y yo también lo he practicado. Entonces, les recomiendo que no lo hagan porque a veces nos vamos contra la pared. Ahí les dejo
Es una publicación muy bonita, excelente publicación de la OMS, y puede ser hasta causa de una tesis dentro de lo que van a hacer ahora ustedes para titularse, ¿no? Como ya, por favor ya no toquen el término de Burnout, o del paciente, o del médico, del enfermo quemado, el síndrome de Burnout en profesionales de la salud, post pandemia, pre pandemia. Olvídense de Burnout, por favor. Hay muchos otros temas donde pudiera trabajar. Entonces, por ejemplo, esta revisión es muy, muy interesante, ¿no? Y ya han visto, pues, las expresiones desafortunadas de algún político que ninguneaba a los demás, ¿no? Le llamaba muchachitos tontos. Eso es edadismo, doctores. Entonces, el envejecimiento es casi uniforme a nivel mundial. Es casi uniforme. Sin embargo, las sociedades con mejores recursos económicos, con mejores programas de salud, y con mayor mirada hacia la prevención de un envejecimiento saludable, llama la atención de los investigadores. Y Bownert, en una publicación del 2004, habla de zonas azules, ¿no? Territorios geográficos donde hay un envejecimiento mucho más sostenido y más saludable inclusive, y lo sitúa en estos sitios, ¿no? En Japón, la prefectura de Okinawa, en la provincia de Ikaria. Perdonen un segundo, por favor. Perdonen. Entonces, al investigar y cuáles eran las razones por las que estas personas vivían más, se encontraron 9 factores, ¿no? Que tanto en Okinawa, en Ikaria, en Loma Linda, en California, y en Costa Rica, en Nicoya, se encontró que la población en general la población, y principalmente los adultos mayores, tenían más movilidad habitual, tenían razones, tenían motivaciones para vivir el Ikigai, y tenían menos estrés relacionados a las enfermedades causadas por el envejecimiento. No comían hasta saciarse, es decir, no había obesidad. Había una preferencia por alimentos vegetales, ¿no? Es famosísima la dieta mediterránea que se practica en toda la área de Grecia. No había una ingesta alta de alcohol, no necesariamente, pero había un control en contra del alcohol. No había Santiagos en estas regiones, ¿no? Eh, Había comportamientos saludables que se insertaban en este grupo poblacional. Había una práctica de grupos religiosos, estaban muy habituados, no todos son católicos, no todos son budistas, pero hay una práctica religiosa constante, eso influye mucho en la salud mental. Y la existencia de relaciones sólidas entre los diferentes miembros de la familia, ¿no? Eh, en Perú todavía hay una buena incorporación al adulto mayor en las familias, ¿no? Japón es particularmente solidario y protector con los adultos mayores, ¿no? Entonces, esos son hábitos que son imitables y que han demostrado una buena proyección a mejor calidad de vida, con más años de vida, con mejor salud. Entonces, ¿por qué, doctores, hay que interesarnos en los adultos mayores? Porque tal y como se prevé, y les recomiendo esta página que es buenísima, si ustedes quieren hacer estudios sobre datos en salud, ingresen a esta dirección, healthdata.org. Es de un matemático de Harvard, de apellido Murray,
Él es el que diseñó el cálculo matemático y la fórmula matemática para los años de vida saludables, que es la forma en la que se está proyectando a medir la efectividad de los programas de salud a nivel mundial. Entonces, eso se llaman AVISA, años de vida saludables. Entonces, ese sistema de medición lo van a ver bastante en las proyecciones y la política de salud a nivel internacional. Entonces, ¿cómo se prevé que cambie la población? Miren, estos son datos de Perú. Puedes sacar por regiones, puedes sacar por Perú, por países, ¿ya? A nivel de Perú, en los años 90, teníamos en promedio 20 millones, éramos en promedio 20 millones de personas, ¿no? Para el año 2017, según este dato de Health Data, estábamos en 33 millones, ¿no? Súmale un millón de venezolanos más y estamos en 34. Para el 2100 vamos a llegar a ser aproximadamente 52 millones de peruanos. Para el 2050 vamos a ser más o menos 50 millones de peruanos. Es la proyección que te va a permitir saber que de ese grupo poblacional muchos van a ser adultos mayores. Y ahora lo sabemos. Pero ¿por qué se da esta razón? Eh, Miren cómo se va proyectando, ¿ya? En los años 90, la pirámide poblacional era así. Muchos jóvenes, muchos niños y pocos ancianos. En estos últimos 30 años, la tasa de natalidad ha disminuido. Hay mejores sistemas de protección al menor. Entonces, si tú tienes menos niños y más personas longevas, pues esta pirámide va a ir modificando su estructura hasta que finalmente vamos a tener esta proyección para el 2100. Quizás, bueno, no quizás, ninguno va a estar para el 2100, pero vamos a tener más o menos esta distribución poblacional. Muchos adultos mayores y una línea casi vertical de niños, jóvenes y adultos. Entonces, hay que proyectar y hay que ir preparando a las siguientes generaciones para enfrentar este cambio demográfico. Y esto se da por un por un acortamiento de la base. Cada vez hay menos niños, viven más, hay medidas de protección hacia los menores. eh, Fíjense, si no, sus abuelitas tenían, pues, bueno, mi abuelita en particular tuvo 14 hijos, mi mamá solamente a mí, yo tengo una hija, o sea, la tendencia de la natalidad va disminuyendo de generación en generación. Eso repercute, y esto está en función también de los años, de la expectativa de vida. Miren, en los 90, recuerden que Perú había sobrevivido a los años 80, ¿no? El primer gobierno de Alan García. ¿Y qué es lo que encontrábamos? Pues el crecimiento del terrorismo, hiperinflación, pobreza extrema, violencia interna, y desde allí que tuvimos un periodo casi plano y luego una pendiente. En los siguientes años, merced de cierta estabilidad económica, social, la migración del campo a la ciudad y demás, fue aumentando la expectativa de vida de las personas, pasando de 72 a 82 años en casi 20 años, ¿no? En 2 décadas, miren, perdón, a 81. En casi 2 décadas se elevó en 10 años la expectativa de vida. Para el 2100 posiblemente va a ser 86. Vean cómo, aunque mejore las condiciones, la proyección es que va a ir casi un aplanamiento. Entonces, en el futuro, después del siglo XXI, llegando para el siglo XXII, pues posiblemente la curva va a ser plana. Va a ir apareciendo una hegemonía en cuanto a las edades y vamos a tener esta distribución demográfica en casi todos los países. Y lo que les decía, ¿no? La fecundidad ha cambiado y eso va a cambiar nuestro futuro. Mientras que en el Perú, en el año 90, una mujer tenía en promedio 4.3 hijos, en el 2017 3, para el 2100 van a ser en promedio 2, ¿no? Esa es la expectativa y por eso va a ser de que la distribución demográfica vaya a cambiar. Menos personas jóvenes quiere decir que va a haber menos cuidadores disponibles para los adultos mayores. Y eso es lo que pasa en Europa, ¿no? Yo tengo muchos familiares, seguramente ustedes también tienen alguno que se ha ido a Europa para cuidar ancianos. Justamente por eso.
Ese es el impacto. Pero cuando en el mundo tengamos menos cuidadores que personas a cuidar, va a representar un grave problema de salud pública si desde ahora no nos proyectamos a tener una ancianidad saludable. ¿Y qué es lo que causa la mayor cantidad de muertes? Mires, estas comparaciones entre el año 2009 y 2019 en el Perú para todas las edades nos presentan ciertos cambios. Los desórdenes del periodo neonatal y las infecciones respiratorias han bajado. Ya no hay tantas muertes como había antes, ¿no? Obviamente hay más vacunación, hay pacientes de salud y demás cosas. Hay menos accidentes de tránsito, pero se está incrementando la diabetes, enfermedades renales crónicas, trastornos musculoesqueléticos y trastornos de ansiedad. Entonces, son condiciones que realmente van a ir incrementando la necesidad de servicio de salud. Y para eso tienen que prepararse, doctores. No importa la especialidad que tengas en el futuro, tienes que conocer de enfermedades no transmisibles, que son las que van a ir creciendo en incidencia a nivel Perú. Y esta conducta y estos cambios van a seguir en los siguientes años. Todos nosotros, doctores, tenemos una capacidad intrínseca, es decir, algo que nos caracteriza, ¿no? Ahora que los estaba viendo en video, por lo menos, les hacía observaciones de que, doctor, tiene un acortamiento muscular, doctor, usted es hipermóvil, doctor, usted practica ejercicio. Entonces, cada uno tiene una capacidad intrínseca distinta a lo que nos va a caracterizar, además de un comportamiento, ¿no? Hay también puede ser el que hizo el trabajo a último rato y me quiso enflorear. Entonces, hay una capacidad psicológica que va a estar, que va a ser determinada por la vitalidad emocional, por el ánimo, la motivación que vayas a tener. La cognición está en relación a la inteligencia, la capacidad de resolver problemas y a la memoria, ¿no? ¿Y qué caracteriza al médico? Esto se espera, ¿no? Se espera que el médico tenga una gran cognición, que sea un tipo y o una mujer, un hombre, una mujer muy inteligente, que resuelva problemas y que tenga una buena memoria. Es lo que más se nos solicita a los médicos. En general, la movilidad también está en relación con el equilibrio, la fuerza muscular, la velocidad de la marcha, porque el caminar es la medida de la libertad finalmente, y es lo que determina la movilidad, que puede ser con una silla de ruedas, pero hablamos de movilidad. Eh, Acá también interviene la visión y la audición, ¿no? Que son los aspectos, perdónenme. Perdonen. Y un siguiente aspecto es la vitalidad, ¿no? Que está en función nuestra vitalidad. Todos tenemos colegas que son más parcos, que en la época de estos te lo hubieran dicho flemáticos, otros que son más coléricos, lo hubieran dicho biliosos, unos que son muy alegres, lo hubieran dicho que son sanguíneos, ¿no? O sea, esas características que ya históricamente las conocíamos, las denominamos vitalidad, están en relación a cómo está tu función hormonal, porque puedes tener hipotiroidismo y no te vamos a pedir que seas una persona muy extrovertida, alegre y explosiva, ¿no? Cómo está tu capacidad de energía y metabolismo y cómo está tu función cardiorrespiratoria. Eso va a influir mucho en la vitalidad. Estas áreas son las que finalmente van a determinar la capacidad intrínseca y el nivel biológico. Es decir, la capacidad intrínseca, autores, es la medida del nivel biológico de lo que somos capaces de hacer y va a sufrir cambios a lo largo del ciclo de la vida. Esto nos lleva al concepto de aspecto de fragilidad, ¿no? Las personas adultas mayores, una de las características por las cuales los vemos, y el edadismo juega un papel muy importante allí, es que pensamos de que todos los adultos mayores pues son hipoactivos o utilizan bastón o necesitan que alguien los ayude, que los cargue, que los mueva. O sea,
menospreciamos mucho eso y a veces podemos sobreestimar sin tener en consideración que no solamente nos importa que también estén sus articulaciones, que también estén los músculos, cuánta grasa corporal tenga, sino cómo está su vitalidad, su cognición, la parte psicológica, el equilibrio, la fuerza muscular. Todos estos aspectos son los objetivos de la intervención de la rehabilitación de una u otra manera. Entonces, de acuerdo a... voy a cambiar el puntero. Aquí. De acuerdo a este esquema, todos pasamos por un continuum funcional o una evolución del funcionamiento. A un adulto mayor podemos verlo en una condición de robustez, cuando la capacidad intrínseca se encuentra conservada, adecuada para la edad. Esta fragilidad, el nivel funcional del adulto mayor puede estar con una baja respuesta funcional, puede estar en una condición de discapacidad o dependencia, o puede tener una dependencia importante. Finalmente, el nivel funcional va a llegar a la muerte. Es lo que nos va a pasar a todos en la ancianidad. Entonces, este espectro de fragilidad nos ofrece escenarios en los cuales intervenir. Y es bueno que más o menos tengamos un esquema mental de cómo es un adulto robusto, uno con baja reserva, uno con dependencia importante, ¿no? Porque los objetivos de la intervención que vayamos a proponer al adulto y a la familia van a variar en función a estos. ¿Y de qué depende? De la capacidad intrínseca, obviamente, de la vulnerabilidad fisiológica aislada, es decir, por cada sistema. Puede tener muy buena parte muscular, pero quizás tiene un problema cardíaco, tiene stents, tiene infartos múltiples y otras cosas. Alteraciones de múltiples sistemas. A veces viene el adulto mayor y tiene una polifarmacia brutal, ¿no? Tiene pastillas para la diabetes, para la hipertensión, para la dislipidemia, para el dolor, para el trastorno de sueño, para el trastorno de ansiedad, para la gastritis, para la insuficiencia arterial periférica y por una neuropatía, ¿no? Entonces, los múltiples sistemas se van a afectar progresivamente. Y hay que considerar que también existen múltiples condiciones que ya van a ser irreversibles. Entonces, ustedes pueden ver de que la fragilidad va a ir de un lado hacia el otro, ¿no? La vulnerabilidad fisiológica de un sistema puede llevar progresivamente a alteraciones de múltiples sistemas, esto a condiciones irreversibles, ¿no? Que es propio del proceso de envejecimiento. Entonces, ¿qué es la fragilidad? Es una condición de gran relevancia en una sociedad que se va envejeciendo, ¿no? No es lo mismo envejecer que tener una sociedad más longeva, ¿no? El envejecimiento es un proceso innato al ser humano y a todo ser vivo, ¿no? Excepto las medusas que por ahí se decía que son inmortales. Eh, Puede definirse desde nuestro punto de vista como un síndrome médico, ¿ya? Que tiene múltiples causas y está caracterizada por una disminución de la reserva biológica. Consecuentemente a esta disminución, va a haber una reducción de la fuerza, la resistencia y la función o la funcionalidad. El problema de esta fragilidad es que es un factor de riesgo y por lo tanto hace que los individuos sean vulnerables, que puedan ser factibles de daño. Eso es ser vulnerable. Incrementando el riesgo de resultados de salud negativos, que puede ser la hospitalización, la dependencia y la muerte. Si no, volteen hacia atrás y vean COVID, ¿no? Yo les decía que la semana pasada falleció un familiar con Alzheimer, a pesar de tener 3 vacunas, le faltó la cuarta, pero bueno, su propia condición, ¿no? Lo llevó a un deterioro físico y de repente la predisposición fisiológica y lo que lo ha llevado hacia la muerte ha sido pues la desnutrición, el sufrir de Alzheimer, a pesar de tener un soporte familiar muy bueno, ¿no? Pero ese es el problema de la fragilidad que te predispone o a eh, complicaciones, a muerte o a veces a secuelas que pueden ser irreversibles, ¿no? Hay muchos adultos mayores ahorita en salud que están hospitalizados en el piso de geriatría, en la unidad geriátrica,
con más de 80, 85 años y que ingresaron pues por cualquier patología y hoy en día tienen complicaciones irreversibles, ¿no? Y, y eso es propio y eso está relacionado a la fragilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Les decía de que al tener la perspectiva de que una persona cambia en su fragilidad a lo largo de los años y sabiendo que tenemos una capacidad intrínseca y además hay un continuum funcional en el ser humano, la OMS propone esto, de que los servicios de salud deben de ir orientados a la prevención de la fragilidad o a revertir o mantener la fragilidad, dependiendo del momento en el que se encuentre la persona. Si tiene una capacidad intrínseca conservada, es decir, una baja fragilidad, eh, una buena capacidad intrínseca y una baja fragilidad, debemos dedicarnos a prevenir la fragilidad. Pero esas acciones de prevención van a ir disminuyendo a medida que declina la capacidad y luego cuando viene una pérdida importante de la capacidad. Entonces, sustituimos prevenir la fragilidad por revertir o mantener la fragilidad. Es mejor que el adulto mayor pueda pasar la mayor parte del día sentado que echado en cama, ¿no? Hay unos grados de dismovilidad que a veces manejamos, propuestos por un chileno, que se acaba de ir el nombre, pero habla de estadios de dismovilidad A, B, C, D, perdón, niveles 1, 2, Portugal, se apellida Portugal el doctor, es un geriatra chileno. Los grados de dismovilidad de Portugal se escriben en números romanos, pero 1 es aquel adulto mayor que camina. Después le voy a pasar el artículo de Portugal, no se preocupen. 2 es el que pasa la mayor parte del día sentado. Y el 3, 4 y 5 es aquel que está en cama. El 3 tiene posibilidad de estar sentado, pero pasa la mayor parte del tiempo en cama. El 4 necesita de la asistencia de alguien para pasar a sentado. Y el 5 es el adulto que no puede sentarse por sus medios y requiere la asistencia de otro. Y esto tiene sus subdivisiones de A y B dependiendo del momento en el que estén. Entonces, este concepto del continuum funcional también se puede plasmar en una escala de dismovilidad. En una escala de dismovilidad. Entonces, esta escala de dismovilidad de Portugal es así. Entonces, lo que nos solicita la OMS también es que veamos no solo los servicios de salud, sino también el entorno del paciente. Y primero debemos de promover la capacidad del paciente y luego tenemos que eliminar barreras para compensar. Entonces, cuando en consulta ustedes se encuentran adultos mayores con una capacidad intrínseca conservada, el objetivo de sus recomendaciones y prescripciones va a ser justamente eso, prevenir fragilidad y promover capacidades. Pero si encuentran al adulto con declinación de las capacidades, alteración del equilibrio, disminución de la fuerza, pérdida de la visión, disminución de la audición, enfermedades que se van sumando, comorbilidades que van apareciendo, entonces ya deben de ir viendo esto, revertir o mantener la fragilidad o eliminar barreras y cómo compensarlas, ¿no? Ese es el objetivo, eso, más o menos eso tenemos que hacer nosotros en consulta. Y algo en lo que tienen que marcar una diferencia es saber que los adultos mayores tienen un metabolismo hepático que progresivamente va disminuyendo, porque hay disminución del flujo sanguíneo hepático, hay disminución del número de células hepáticas que van siendo reemplazadas progresivamente por grasa, por células grasas, y
Y en ese número reducido de hepatocitos también van a haber menor cantidad de enzimas microsomales oxidantes. Entonces, el adulto mayor tiene este problema. Muchos de los medicamentos que nosotros prescribimos para control de dolor tienen metabolismo hepático. Además, prescribimos bastantes antidepresivos, tanto para el control de dolor como para enfermedades de índole emocional. Prescribimos amitriptilina, fluoxetina, sertralina, carbamazepina cuando hay dolor. Yo tengo bastantes adultos mayores con enfermedades de la columna o posoperados, neuropatías posherpéticas. Por ejemplo, búsquenlo en Facebook al doctor Christian Islas y acaba de hacer un bloqueo de ganglio estriado de un paciente con neuropatía posherpética que se lo envié. Eh, y era este paciente de 70 años con uso de carbamazepina, dosis de caballo. Ni así se le controla el dolor. Entonces, necesitamos entender eso, ¿no? Usamos bastante propatolol, usamos atorvastatina, hay quienes tienen convulsiones producto de ACVs, entonces estamos con fenitoína, le damos alprazolam, recomendamos así fácilmente el lorazepam, diazepam, porque el paciente quiere dormir y no puede, ¿no? Hay una inversión del ciclo sueño-vigilia. Entonces, tiene metabolismo hepático. Hay que darle una miradita siempre a cómo están los valores de la función hepática, ¿ya? Eh, y también los adultos mayores tienen alteraciones en los procesos de distribución. Hay menor peso corporal, es decir, va a haber un menor volumen de distribución de los fármacos, hay menor agua corporal, menor volumen plasmático, ¿no? Y esto les va a pasar en el internado cuando encharquen a su paciente por pasarle demasiada agua y haga un edema agudo de pulmón, ¿no? Hay aumento de la grasa corporal, entonces eso también aumenta la semilla de fármacos lipófilos, así que, por eso es que a veces debemos de tener en consideración que podemos espaciar más la frecuencia y la dosis de medicamentos que damos. Hay menor albúmina, más alfa-globulinas, entonces va a haber una menor fracción libre de fármacos. Entonces, consideren eso al momento de la prescripción, ¿no? Porque cuando piensen en aumentar la dosis de un medicamento, recuerden, doctores, que tenemos que mirar hacia el hígado del paciente. Pero también, bueno, que no era hepático, es renal. Eh, También a la función renal del paciente. Entonces, eh, muchas veces sabemos de que el paciente va a ir disminuyendo progresivamente la función renal y eso cuando hacemos una depuración de creatinina sabemos que va a ir disminuyendo a partir de los 40 años, ¿no? También está relacionado con que tengamos en consideración que agentes como la gabapentina, por ejemplo, puede generar más somnolencia, mayor confusión, la pregabalina mayor visión borrosa, ataxias. Eh, la ranitidina también tiene depuración renal, ¿no? Entonces, a veces hay que pensar cuánto tiempo vamos a dar al paciente, ¿no? Para eso usen su Sanfor, que lo pueden tener a la mano mediante aplicación o librito que les diga cuándo corregir y cómo corregir los medicamentos. Si los especialistas usamos los aplicativos y usamos las tablas de Sanfor para corregir medicamentos, ¿por qué no ustedes? ¿No? O sea, porque uno no debe sentirse mal por no recordar todas las fórmulas ni cómo se deben de corregir los medicamentos. Es mejor que esté grabado con fuego en nuestra mente, primum non nocere, primero no hagas daño, revisa tu Sanfor, que no es un delito hacerlo. Si los de UCI lo hacen, ¿por qué no nosotros, que somos unos simples mortales, doctores? Y también que hay reacciones adversas en los medicamentos, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Los analgésicos generan mucha irritación gástrica y les va a llegar a consulta pacientes que ya han tenido tratamiento de 2 o 3 meses con paracetamol, con ibuprofeno, que van a emergencias por dolores y les ponen diclofenaco con dexametasona, ¿no? Entonces, y puede venirte por complicaciones, por hemorragias digestivas. Eh, Todo antipsicótico puede generar sedación, discinesia, hipotonía, hipotensión, y eso estará asociado a las caídas, a confusiones, al igual que los hipoglicemiantes, ¿no? Muchos adultos mayores pierden la conciencia
porque tomaron sus hipolidemiantes orales y no desayunaron, no almorzaron, no necesariamente porque se les olvidó, muchas veces porque no hay dinero, no hay quien los prepare. ¿Ya? Entonces, opiáceos usamos mucho en adultos mayores. O sea, hay una moda por usar opiáceos en adultos mayores y no importa el tipo que sea, hay sedación, hay disminución de la motilidad. En la experiencia personal y a lo que lo tomé de algunos reportes es que es mejor dejar los opiáceos para cuando sea exclusivamente necesario. La analogía que le hago al paciente es, imagínate que el dolor es el fuego y que el opiáceo que te estoy prescribiendo es el extintor. Perdóneme un segundo. Perdóneme un segundo, por favor. Muy bien, disculpen. A ver, entonces, cuando ustedes vayan a necesitar valorar la posibilidad de riesgos en adultos mayores, pueden recurrir a estas herramientas informáticas. En Internet están disponibles este tipo de aplicaciones, calculadoras, para que ustedes puedan ver el pronóstico relacionado a algunos aspectos en los adultos mayores. Van a poder, perdón, para poder proyectarse en cuanto al riesgo que puedan tener. Los que más utilizan, por lo menos, o son de mayor referencia, son estos dos. El de Lee y el de Schoenberg, que son una lista de chequeos. Por ejemplo, los pueden observar que utilizan la edad, el sexo, el índice de masa corporal, cómo percibe la persona su salud, cómo está su hábito tabáquico, cuántas veces es hospitalizado, si hay, qué tipo de comorbilidades presentes, cómo están, si tiene discapacidad o no para el desarrollo de sus actividades de vida diaria, y la deambulación, si se dificulta o no. Entonces, estos tienen valores numéricos porque normalmente para evitar la discrecionalidad del médico que evalúa, pues se pudiera utilizar este tipo de mediciones cuantitativas que te van a decir cuál es el riesgo de mortalidad del individuo en los siguientes años.
Entonces, Lee, por ejemplo, te ofrece un riesgo de mortalidad a los 4 años y a los 10 años, ¿no? Si haces el ejercicio en estos enlaces, eh, no sé si acá se pudiera, no, ya, yo lo voy a pasar en un rato también. Aquí está, en prognosis. El enlace que está aquí arriba, en el link, va a encontrar esta relación de índices de riesgo. Y, por ejemplo, cuando aplicas Lee, tienes la posibilidad de tener un riesgo de mortalidad en años, ¿no? Por ejemplo, si tienes un índice de 13, tienes un riesgo de mortalidad de 59% a los 4 años y de casi 91% a los 10 años, ¿no? Y a medida que se incrementan los puntos, pues le va a dar una mayor riesgo de mortalidad. Eso en relación también de la capacidad vital que tiene el individuo, te va a dar una proyección de qué es lo que tienes que intervenir, de elaborar un plan de intervención en rehabilitación y en todas las actividades que tengas como médico. Entonces, ¿cómo se previene la discapacidad en el adulto mayor? En el adulto mayor existen acciones que son transversales a todas las etapas del ciclo de vida. ¿Cómo se previene la discapacidad en el adulto mayor? Trabajando intraútero. Entonces, lo que ustedes vayan a hacer con sus hijos y con las siguientes generaciones va a repercutir en esa proyección hacia el 2100 que les acabo de mostrar. Y ojalá que sea así. ¿Qué debemos hacer? Justicia social, evitar la desigualdad social, generar un entorno social saludable en las ciudades y en el campo, e intervenir en la maternidad para evitar el bajo peso al nacer y la prematuridad. A nivel preescolar, evitar la obesidad a nivel en la etapa infanto-juvenil. Hoy en día, la incidencia de obesidad en urbes como Lima, Arequipa, Trujillo, está incrementándose muchísimo, ¿no? Antes había un gordito en el salón, ahora hay un flaquito en el salón. O sea, es más común encontrar obesos que cada vez se va a ser más común encontrar adolescentes obesos que adolescentes delgados o eutróficos. Tiene que haber en la juventud y la adultez capacitación, mejora las condiciones de trabajo y el trabajo te va a garantizar tener una prestación de salud y económica cuando te jubiles. Y ahí necesitamos en esta etapa programas de envejecimiento activo. Y cuando ya lleguemos a la senescencia, pues hay que intervenir tempranamente con el tratamiento de la fragilidad y evitar el aislamiento social, porque es cuando más se necesita el soporte del grupo familiar al que pertenecemos. Y esto es lo que se necesita hacer a futuro, trabajar con las siguientes generaciones para que ese grupo del 2100 sea más saludable que el nuestro. La OMS ha determinado junto a este diseño 2020-2030 como el diseño del envejecimiento saludable, justamente por eso, con esa proyección. Recuerden que en salud pública no se trabaja solamente para el ahora, sino para el futuro. Y te ofrece y te recomienda 4 esferas de actuación. Cambiar la forma de pensar, sentir y actuar en relación con la edad y el envejecimiento. Velar porque las comunidades promuevan las capacidades de las personas mayores. O sea, no pensar que ellos no pueden aprender nada, todo lo contrario, ¿no? Para eso están los clubes de la tercera edad, los centros de adulto mayor que tienen salud. Proporcionar acceso a la asistencia a largo plazo a las personas mayores que las necesiten, ¿no? Las atenciones a domicilio como Padomi, o los servicios domiciliarios, vía telefónica, telesalud, que ahora se aplicó bastante durante la pandemia. Y finalmente, prestar servicio de atención integrada y atención primaria en salud centrados en la persona, que respondan a las necesidades no solo de los grupos que los preceden, sino también de las personas adultas mayores fundamentalmente, ¿no? Hay que enfocarnos, hay que volver la mirada hacia los adultos mayores. ¿Cómo vamos a poder valorar el nivel funcional? Tienes un montón de baterías, ¿ya? Puedes tratar de medir la limitación funcional, la discapacidad, la fragilidad o algunos test específicos. De todos estos, vamos a ver el test de Bartel. Perdón. Y existe, por ejemplo, para lo que es fragilidad, un estudio bien bonito que publicaron en la India,
en el 2018, pero que lo hicieron desde 2014 más o menos. Y es que encontraron indicadores de fragilidad. Entonces, y como siempre es mejor llevar todo a números, ellos proponen estos indicadores de fragilidad que son, digamos, mediblemente herramientas. Entonces, uno pudiera implementar, por ejemplo, un proyecto de investigación o un proyecto de estudio cuando implementes algún área geriátrica, si es que ya quieres ser geriatra más adelante, este tipo de acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que midieron en este estudio? La fuerza de la presión en la mano dominante que se hacía una vez a la semana, y la relacionaban con el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, la fuerza de la presión, el grip, qué tan fuerte se puede apretar, y eso se hacen con unos medidores de presión para las manos, van de 17 a 21 kilogramos, ¿no? Luego, la velocidad de la marcha, que es de la marcha lenta, la velocidad de la marcha lenta, y esto se medía con la persona usando algún producto de apoyo como un bastón, un andador o lo que fuera, pero sin la ayuda de otra persona. Se le pide caminar 4 metros y se veía la velocidad y se tomaba en consideración que tenga ciertas velocidades dependiendo de la altura de la persona, ¿no? Menos de 1,60 m y más de 1,60 m. El nivel de actividad física o la presencia del bajo nivel de actividad física según el cuestionario global de actividad física que tiene la OMS, que la ha publicado ya en 2012, para determinar si tiene un bajo o un alto nivel de actividad física. Y el agotamiento o el cansancio que autorreporta la persona, ¿no? Y le pregunta después cómo se ha sentido cansado del mes anterior. Eh, en la escala del 1 al 10, si es menos de 3, 0 es más agotado, 10 es mejor. Entonces, cuanto menor su nivel de energía, también obviamente está relacionado con la autopercepción de estar agotado. Si es que se sintió o no débil, usualmente el mes anterior. Si percibía que tenía un nivel de energía inusualmente bajo la mayor parte del tiempo, rara vez, algunas veces, la mayor parte del día o todo el tiempo, ¿no? Y además un índice de masa corporal, un bajo peso, ¿no? Relacionado con un índice IMC menos 18,5, ¿no? Para las personas que estuvieran con grado de desnutrición. Entonces, te permite tener unos indicadores de fragilidad que pueden expresarse justamente en estos datos. Miren, si esta persona es frágil, prefrágil, si es no frágil, hay diferencias de estadísticas. Si ustedes son acuciosos en observar, las personas más jóvenes son menos frágiles, las personas mayores con una media de 75 son más frágiles. A medida que hay menor nivel educativo, hay una tendencia a la mayor fragilidad. Cuando la familia es más unida, es decir, que tienes un entorno familiar que te protege, es más fácil llegar a un estadio de fragilidad que cuando no, porque te vas a morir si es que eres frágil, ¿no? Si eres trabajador o ex trabajador, ¿no? Obviamente a medida que pasan los años y cuando incrementa tu fragilidad, vas a perder la capacidad laboral. Eh, el número de enfermedades crónicas también se asocian porque cuanto más enfermedades crónicas, pues más posibilidad de que mueras antes, ¿no? Por eso es que encuentras menos fragilidad a medida que va aumentando las comorbilidades. Y esto es lo que les decía, ¿no? El índice de Bartel. Este índice lo van a usar muchísimo. Si es que ustedes llegan a ser incluso parte de áreas de evaluación de incapacidad o para fines laborales o pensionarios, van a necesitar aplicar el índice de Bartel. Y el índice de Bartel es una herramienta numérica de las actividades de vida diaria de la persona, pero que tienen una limitación, que no valoran la parte de salud mental. Porque si una persona tuviera esquizofrenia, tendría un índice de Bartel de buena independencia o una dependencia leve, pero realmente depende de los familiares, porque si ellos no le dan los medicamentos, pues no va a poder hacer las actividades de vida diaria.
Entonces, más de aspecto físico, más enfoque en lo físico el índice de Bartle. Y de acuerdo a los puntajes que saque, porque en cada una de estas áreas, de las 10 áreas que tiene Bartle, se le da un puntaje 0, 5 o 10, dependiendo de en qué parte, en qué respuestas son más acertadas. Las más reales, las que frecuentemente presenta el paciente. Sumas cada puntaje y le vas a tener un dictamen final, un total, y eso se va a traducir en que la persona tiene dependencia. Cuanto más cercano al 0, la persona es más dependiente. Cuanto más cercano al 100, la persona es más independiente. Entonces, vayamos a hacer un ejercicio. A ver, si es que tuvieras un paciente, apunten por favor esto, ¿ya? Y recuerden la parte de clasificación. Entonces, si la persona fuera independiente en la alimentación, es decir, es capaz de utilizar cualquier instrumento necesario para desmenuzar comida, para usar condimentos, extender la mantequilla, etc. Lo haces solo, le das un puntaje de 10. Entonces, sumen, por favor, 10. Evaluamos cómo se traslada del sillón a la cama. Entonces, indagamos si la persona necesita mínima ayuda, solamente se lo pueden recordar o le pueden orientar. Un pequeño apoyo le vas a dar también un puntaje de 10. Entonces tendrías una suma de 10 en alimentación, 10 en traslado de sillón a cama. En aseo, quizás esta persona es dependiente, necesita alguna ayuda. En aseo, ¿no? En el uso del retrete necesita ayuda para mantener el equilibrio, para quitarse o botarse la ropa o para limpiarse. Entonces ya le sumas 5. 10, 10, 0, 5. En el baño o la ducha es dependiente. Necesita alguna ayuda para ducharse en el momento de la ducha. No veo bien arriba. Para poder deambular necesita ayuda, supervisión física o verbal. Papá, ten cuidado, mamá, ten cuidado, no te vayas a caer, no te vayas. O sea, necesita una supervisión. O un bastón para mantenerse de pie, o su promedio de deambulación es 50 metros antes de sentarse o necesitar parar. Entonces, le vas a dar un puntaje de 10. En cuanto a escaleras, necesita ayuda, no puede hacerlo solo. En el vestido también esta persona necesita ayuda, al menos la mitad de las tareas, o las cosas más finas, como los botones, los cierres. En las deposiciones, eventualmente tiene un accidente, puede ser una vez por semana, o si es que sufre estreñimiento, necesitaría ayuda para aplicarse los supositorios o los enemas, ¿no? Súmale 5 también. El control de la orina, accidentalmente, por lo menos una vez a la semana, necesita ayuda, pues, o porque tiene incontinencia urinaria, o porque tiene emisiones nocturnas, o necesita ayuda con los instrumentos, como un catéter, ¿no? Entonces, ustedes sumen cada uno de esos valores. Tienes 10, 10, 0, 5, 0, 10, 5, 5, 5, 5. A ver, hagan la suma ustedes y elijan un grado de dependencia. Muy bien. Ingresen a este link para que puedan marcar su asistencia. Disculpe, doctor, ¿podría pasarnos por el chat el link? No podemos acceder desde la pantalla. Ya, no hay problema. Justo estaba pensando en hacer eso. Creo que mejor te lo paso por WhatsApp, ¿ya? De acuerdo, doctor.
Qué raro. Ahora sí. Ok, yo sé, ya acabo de pasarte por el WhatsApp. Compártelo por favor Sí, a doctor. tus compañeros y que ahí les doy un par de minutos para que puedan, nada, un par de minutos, un minuto, marquen su asistencia y resuelvan las preguntas. Ok, ahí les estoy dejando. Solamente es cuestión de sumar y que coloquen cuál es la clasificación en el índice de Bartel, en este caso. Hay 19 respuestas.
Muy bien. Estamos 52. Vamos en 31. Vamos, autores, despierten. Muy bien, para los que ya han resuelto, vamos a ver. Entonces, parte de las evaluaciones, de qué es lo que pueden hacer ustedes para cuantificar el estado funcional, la capacidad funcional del adulto mayor en consulta, es la velocidad de la marcha. Es un test muy sencillo de hacer y se calcula cuánto tiempo tarda el anciano en recorrer una distancia determinada. Habitualmente, y lo que te dicen es que puede ser 4 metros, ¿ya? Muchas veces tenemos consultorios pequeñitos, pero se pueden hacer en el pasadizo, en el patio, donde sea más fácil de desarrollar. O pueden hacer simplemente un screening y fácil, ¿no? Marcan el inicio 0, 4 metros al final y ya, con eso tienen 4 metros, controlan el tiempo y ya tienen metros sobre tiempo, distancia sobre tiempo es igual a velocidad. Entonces, hay valores que están esperados en los adultos mayores y se busca que por lo menos el promedio a los 65 años sea de 1.6 metros por segundo. Y la expectativa de supervivencia va a ser mayor a medida que tenga mayor velocidad. Cuanto menor velocidad de la marcha tenga el adulto mayor, menos expectativa de vida tiene en los siguientes años. Y miren cómo a medida que pasan estos quinquenios, va disminuyendo la velocidad de la marcha esperada y obviamente la supervivencia en los años va siendo cada vez menor. Otra prueba bastante citada es el Up and Go, ¿no? Y lo que se busca es que el adulto mayor esté sentado, se ponga de pie, como van a ver ahora en el video. Voy a ver el minuto 10, que es donde está el test propiamente. Entonces, se recomienda que sea una silla sin apoyabrazos y se pone, ahí tienen la marca, va, se le pide caminar 3 metros y sentarse, nada más. Entonces ya tienes que esta persona que simula ser un adulto mayor, por ejemplo, hizo 12 segundos. El tiempo que le tarda en ponerse de pie, caminar 3 metros, girar y regresar. En total tienes 6 metros de recorrido. Esa es la distancia estándar para el Lap and Go. Y otro es que se espera de que sean normalmente en menos de 10 segundos. Lo normal es hasta 20 segundos si es frágil o usa algún dispositivo de apoyo. Si tiene más de 20 segundos de tiempo, hay un riesgo elevado de caídas. ¿Ya? ¿Qué puede estar afectándose en el adulto mayor para que no realice la marcha en el tiempo adecuado? Alteraciones del equilibrio, memoria, concentración, articulaciones, músculos, capacidad cardiovascular y cardiorrespiratoria. Entonces, todo eso juega, suma finalmente porque una persona no la podemos desdoblar en sistemas, es uno solo. Y este tipo de exámenes te da una buena, es bastante fiable. ¿Ya? Puedes usar el parámetro de los 10 y los 20 segundos, aunque hay otros autores que los califican en lentos, intermedios y rápidos, ¿no? Lentos si caminan entre más de 10 y menos de 12, intermedios entre 2 y 15, perdón, lentos si es que hacen más de 15, intermedios si están entre 2 y 15 y rápidos si hacen menos de 12. Entonces, ese tipo de clasificación también la pueden hacer, no importa, pero ustedes pueden tener el valor que aleatoriamente escojan. Ustedes pueden hacer su estudio y ver entre qué estándar, entre qué parámetros de velocidad hay diferencia significativa. Así como se llegan estas cortes de 10, 20, 30 segundos, ¿ya? Tomando la población, haciendo cortes y cuando aparece diferencias significativas en la progresión o en riesgo de caídas. Entonces, en líneas generales, si tienes más de 20 segundos, pues en recorrer 6 metros en el Up and Go,
tienes riesgo de caídas y debes intervenir. En un documento muy interesante para los que van a ser geriatras o les gusta la gerontología, la geriatría, este documento de la Estrategia de Promoción de Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud Español crea un consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona adulta mayor y recomienda que se aplique esta escala, el Short Physical Performance Battery o el test de Guralnik. Lo que busca es que identifiquemos a la persona a través de tres pruebas: un test de equilibrio con los pies juntos, en tandem, en semitandem y en tandem, y ahí le das un puntaje, si es que realiza o no, y si es que le toma más tiempo o no hay más tiempo, la velocidad de la marcha, aquí miren el corte lo hacen 4.8, el test de la Pan-Go y el test de 5 repeticiones. Entonces, le da un puntaje a cada uno de cada una de estas pruebas y resulta la suma de las pruebas anteriores, ¿no? Oscila entre 0 a 12. Cuando tienes cambios de 1, ya hay significancia clínica. Si tú ves a un paciente con puntaje menor de 10, indica fragilidad y un elevado riesgo de discapacidad, así como de caídas, y te propone un programa de ejercicios a desarrollar. Y que después de 16 semanas vuelvas a hacer este test o estas pruebas y tengas una comparación. Si es que ha incrementado más de 1, es clínicamente significativo. O si un paciente que ya es conocido, que le realizas la prueba, no intervienes y al cabo de un periodo de 6 meses o un año vuelves a evaluarlo y hay disminución más allá de un punto, entonces este paciente está yendo en declive. Entonces son pruebas funcionales, fáciles de desarrollar. Además de la valoración física, también debemos de considerar la parte cognitiva del paciente. Y se puede hacer a través de pruebas neurológicas como imágenes, resonancias, PET scan, pruebas electromiográficas, medir actividad eléctrica o una medición volumétrica del encéfalo, si quieres. Pero también veo la parte cognitiva, ¿no? María Reich, posiblemente en sus últimos años de vida, la dama de Nazca, eh, tenía una masa encefálica disminuida, pero su capacidad cognitiva de atención, percepción y memoria estaba bastante bien conservada, ¿no? Entonces, no es sine qua non la relación entre la masa y el funcionamiento, entre estructura y función, pero sí es importante que tengamos en consideración que a menor masa hay menor capacidad, menor reserva funcional de la persona, tanto para las actividades físicas como para las cognitivas. El anciano obeso es un problema, pero también el anciano malnutrido. Ustedes pueden observar en esta tabla eh, hombres en triangulito, mujeres en círculo, que a medida que se incrementa el índice de masa corporal, se incrementa también significativamente la mortalidad en hombres y mujeres, así como la discapacidad. Independientemente de la edad, el aumento de la masa corporal va a representar un riesgo de muerte o de discapacidad en el adulto mayor, pero también la desnutrición, ¿no? Ven que en el fondo la razón de riesgo, saben que cuando es 1 es decir que no hay riesgo, ¿no? Cuando es más, pues 2.5 quiere decir que tiene un 150% más de posibilidades de morir o tener discapacidad. La idea es que se mantenga en esta situación, ¿no? Eutrófico, activo y saludable, porque la obesidad y la desnutrición juegan un papel de menoscabo de sus capacidades funcionales. Entonces, para finalizar, ¿cómo vamos a prescribir el ejercicio? Les recomiendo que revisen o que vayan a tener en consideración este programa físico multicomponente para la prevención de fragilidad y riesgo de caídas mayores, que por sus siglas lo llamaron Vivify, ¿no? Está accesible a internet, es gratuito, y del cual he tomado unos esquemas que son bastante fáciles de aplicar. Ojalá les sirva cuando se vayan a hacer
y tengan su círculo de adultos mayor porque lo van a tener sí o sí. Recuerden de que se aplica primero esta batería, una batería corta, relativamente corta, porque les va a tomar pues en promedio unos 15 minutos por cada paciente para cumplir con toda la batería. Y en base eh, a este test, al puntaje que vaya a sacar el test, perdón. En base al puntaje que saque en el test, pues podemos colocar a la persona, al adulto mayor, en una de 4 condiciones. Con discapacidad grave, con limitación grave o con discapacidad. Discapacitado no es un término bonito, ya es peyorativo. Persona con discapacidad. Con limitación grave, limitación moderada, frágil o prefrágil y autónomo, ¿no? Entonces recuerden que a mayor puntaje del test corto va a tener una mayor autonomía. Eh, y de acuerdo a ese resultado, pues vamos a poder tener un programa de ejercicios más o menos dirigido y tener la proyección de qué es lo que vamos a querer alcanzar, ¿no? Si la persona está con un estado de limitación grave, lo que le vamos a decir es que haciendo este programa de ejercicios, probablemente logre levantarse de la silla a cabo de unas 16 semanas. 16 semanas, ¿no? Si tiene una limitación moderada, es un adulto en condición frágil, notará una gran mejoría. Si es prefrágil, el objetivo de los ejercicios que le vamos a prescribir es que siga disfrutando del hecho de caminar. Y si es autónomo, felicitarlo, estimularlo, decirle que quisiera llegar a su edad como usted y demás cosas, y decirle que si para, puedes empeorar rápidamente, porque esa sí es una característica sine qua non del adulto mayor, sobre todo de los mayores de 70 años, que si empiezan un programa de ejercicios, deben de mantenerlo el mayor tiempo posible, porque si lo interrumpen o lo dejan de hacer, declinan rápidamente su capacidad funcional y su limitación se va incrementando y su grado de dependencia también. Por ejemplo, se le puede indicar que realice este tipo de ejercicios. Ustedes están realizando conmigo unos ejercicios para miembros inferiores, miembros superiores, dolor lumbar, codo y demás cosas. Entonces, esta experiencia trasladarla al paciente para que haga este tipo de ejercicios. Se puede hacer con apoyo, sin apoyo, de ejercicios de abducción con apoyo, de abducción sentado, de elevación de la silla, ponerse de pie en puntitas con apoyo y sin apoyo, usar herramientas como unas pelotas antiestrés o una toalla, también hacer ejercicio sentado para miembros inferiores usando bandas de resistencia. Justo le comentaba ayer a una compañera que existen 5 niveles de banda de resistencia, desde el muy bajo hasta el muy alto. Y justo cuando su compañera ayer le echó el ejercicio con una banda de color negro, que es el de peor resistencia, por momentos ella se iba hacia adelante y sentías un mayor impacto del ejercicio, ¿no? Se pueden usar este tipo de herramientas como pesas que pueden ser sustituidas fácilmente con botellas que las pueden llenar con arena, con menestras, con agua, dependiendo del peso que vayamos a querer lograr, ¿no? Con menestras menos peso, agua, peso intermedio, y arena, pues un peso máximo, ¿no? Eh, esta imagen del lado derecho, eso será que usa la banda de resistencia en las manos y en los pies, ¿no? A veces nos entusiasmamos porque compremos la máquina de gimnasio más completo que hay, pero termina como tendedero de toallas y de ropa. Unas bandas de resistencia no, son fáciles de guardar, no es tanta la inversión. Una máquina de ejercicio cuesta en promedio 1.800, 2.500 soles. Un set de banda de resistencia más pro está pues 200 soles, los más económicos entre 30 y 50 soles. Entonces, riesgo-beneficio, pues, te da mucho más beneficio una banda de resistencia, ¿no? Este entrenamiento, toda la serie de ejercicios se le puede indicar al paciente que las haga la primera y segunda semana, que haga 2 series de 10 repeticiones de cada ejercicio. Después, en la tercera y cuarta, que incremente las repeticiones. En la quinta y sexta, incrementa series y mantiene la cantidad de repeticiones. Entre la séptima y la octava, aumentas el peso o aumentas el nivel de resistencia de la banda. Ya para
pasar de la novena y décima semana, mantienes 2 series de 10 a 15 repeticiones, pero ya le has incrementado el peso previamente. Y en onceava y doceava haces 3 series de 12 a 15 repeticiones, pero ya le incrementaste el peso, ¿no? O sea, vean que una vez que incrementas el peso, reduces un poco las series y mantienes la cantidad de repeticiones para lograr hipertrofia muscular. Y esto es aplicable en adultos mayores de 70 años. Entonces, si quiere prescribir ejercicios, pueden guiarse de estos parámetros. O indicar un plan de resistencia cardiovascular, ¿no? O sea, toda la vida, doctor, ¿tengo que caminar? Sí, señora, tiene que caminar. Doctor, y hay punto, ¿no? Y se acaba. Establezcámosle un programa de caminatas. Muy bien, señor. La primera y segunda semana, ¿no? Viendo si es que está en categoría A, B, C, D o E, la persona decirle, a ver, muy bien, señora, vamos a establecer primero esto, ¿no? La primera y segunda semana va a caminar 5 a 10 segundos y luego va a descansar 10 segundos y lo va a repetir durante 5 a 7 veces, ¿no? Puedes establecerle 10 veces si quieres. 3 y 4, la tercera y cuarta va a caminar un poco más, 10 a 15 segundos, pero va a descansar 20 segundos y lo va a repetir 5 a 7 veces. Doctora, ¿a qué velocidad? Como camina habitualmente paseando. ¿Puedo usar mi andador? Sí, puedo usar su andador. ¿Puedo usar bastón? Puede usar bastón. La idea es que le estás estableciendo un programa de resistencia cardiovascular y vas a incrementar progresivamente tanto los segundos con los que camina como las repeticiones. Entonces, no es que, muy bien señora, tiene que caminar en el parque media hora todos los días. No, esa no es una adecuada prescripción del ejercicio en el adulto mayor. Consideren que necesitan un proceso de adecuación que no va a ser igual de rápido que ustedes, ¿no? ¿Te han dado cuenta cuando salieron de pandemia, si no salían a jugar frecuentemente y ahora que se están empleando para el campeonato, al que no estaba habituado a ejercitarse, pues le ha faltado el aire a los 5 minutos de empezar los entrenamientos. El que ya está habituado, pues normalmente corre, ¿no? Y esto pasa. Entonces, este programa de ejercicios es fácil de desarrollar. Ojalá, doctores, cuando alguno de ustedes sea, pues, ministro o gobernador regional o congresista o alcalde, o que está de moda que los médicos seamos alcaldes, no sé por qué, pero establezcan estos espacios. O sea, nos preocupamos mucho por los parques infantiles, pero no hay parques geriátricos, ¿no? Japón tiene toda, es envidiable como Japón y Europa se interesa mucho por los adultos mayores porque obviamente son más adultos mayores, hay más congresistas, hay más autoridades que son adultos mayores y miran hacia su grupo generacional, ¿no? En el Perú la moda es los niños, por eso tenemos Teletón. Entonces los parques deberían estar diseñados para que los adultos mayores también puedan desarrollar su propio programa de ejercicios con guías visuales de cuántos movimientos y cuántas repeticiones hacerlo. Los parques deberían de tener accesibilidad, ambientes libres de ruido, ambientes donde puedan desarrollar sus actividades al aire libre y poder mantener una vida saludable, poder hacer este programa de ejercicio cardiovascular. Y este plan de entrenamiento, por ejemplo, para el equilibrio en adultos frágiles es recomendable, ¿no? Hacerlo con apoyo, miren, por ejemplo, sigue esta secuencia, repite 3 veces cada ejercicio, mantiene la posición 3 a 5 segundos y va pasando de secuencia en secuencia, primero con apoyo, cruce las manos, levante una pierna, mantenga esa posición, descanse, ustedes pueden ir monitorizándole, con apoyo hacer pararse en punta de pies, una posición de tandem, y luego sin apoyo, con ambos elevando los pies y luego en tandem, ¿no? También usando las escaleras, puede hacerse un equilibrio en una baranda, o en una baranda, no, perdón, en una tabla, o pueden pintar en el piso, poner con cinta masking, que supere obstáculos, que haga circuitos en 8, que suba escaleras, que lance el globo. Ayer, bueno, lo mejor les comento. Pero, o un objeto, pasar de una mano a otra. O sea, y esta rutina de ejercicios puede desarrollarle el adulto mayor y se va a sentir que no es que simplemente esté en casa sin hacer nada, sino que participa de un programa de ejercicios, ¿no? Y además de desarrollar ejercicios de estiramiento. Y el hecho de que esté en silla de ruedas no contraindica los estiramientos, más bien es una oportunidad para que ustedes intervengan positivamente, ¿no? Puede ser separado, puede hacerse sentado, tanto de miembros superiores como de la columna cervical, ejercicios para hacer en sillas. Y este es un programa entero, ¿no? Recuerdan que les decía que de acuerdo al test corto podían tener grados de limitación A, B, C, 1, C2 y D, ¿no? Entonces, si ustedes aplican su test
y luego establecen un programa de ejercicios, pueden buscar más o menos lo que se quiere con el paciente, ¿no? Si es que tiene una limitación grave, y como le decía, ¿no? Para que se levante de la silla, pues haga estos ejercicios, señor. Muy bien, levante los brazos con una botella de agua pequeña, agarrada. Repita tantas veces como les indique el manual. Si tiene B, pues es una persona frágil y hay que mejorar su condición, su independencia. Aquí generalmente los ejercicios son sentados. Aquí ya le pedimos que se pare, que haga fuerza también de presión en las manos. Recuerden que está relacionada la capacidad, la fuerza de presión está relacionada con la expectativa de vida, ¿no? Que haga ejercicios de flexión y extensión de rodillas apoyados en una mesa, estiramientos con una silla y equilibrios, ¿no? Si la persona ya es más móvil, si es frágil o prefrágil, o tiene limitación leve, pues lo que queremos es que siga disfrutando de esa vida, aparte del ejercicio cardiovascular, le recomendamos esta rutina de ejercicios. Y aquí, por ejemplo, te dice, no, si es que está en un nivel C1, es decir, que puede empezar caminando 4 minutos hasta conseguir andar 15 minutos, o si está en un nivel C2, puede empezar caminando 8 minutos hasta conseguir 30 minutos. Si está en un nivel D, camina en series de 15 minutos descansando 30 segundos. O sea, le vas diseñando un programa de ejercicios. Si a veces es muy complicado hacerlo, pues guíate de patrones, así como le decía, ¿no? Utilizamos Sanford para modificar la dosis de medicamentos en la parte renal. ¿Por qué no usar también guías para ejercicios? Y el otro aspecto final es la parte ocupacional. Los adultos mayores, dependiendo de la enfermedad osteoarticular, hay que orientar la rehabilitación y las recomendaciones médicas a mejorar ciertos aspectos. Si tienes problemas osteoarticulares, sobre todo de artrosis de mano, hay que darle pautas de economía articular, ¿no? Que no use. Economía articular es que haga las actividades manuales con el menor esfuerzo posible, ¿no? Que no use cucharas muy delgadas, sino que use esas cucharas de entrenamiento de los niños que tienen el mango grueso, por ejemplo, que cambie las perillas de la puerta del baño por las de palanca, no las de bolita, sino las de palanca, que es más fácil acceder al baño. Imagínense una persona adulta mayor con artritis reumatoidea, con una desviación cubital metacarpofalángica significativa, brutal, con dedos en cisne, y ponle pues, una puerta del baño con bolita, con perilla, y la deja sola en la casa. O sea, no va a poder, te va a ser muy difícil acceder al baño con todas las implicancias en la higiene que eso puede tener. Y la afectación en su pudor, estos cambios emocionales. Y con el hecho de cambiarle la perilla a una de palanca, pues le quitas un montón de estrés. No necesariamente vas a utilizar medidas farmacológicas para intervenir en el paciente. Protección articular que incluye bajar de peso, control postural, si es una persona que está con un acortamiento isquiotibiales y camina jorobada, pues, y también de psoas ilíaco, hay que mejorar eso, va a mejorar también la parte articular. Si necesita alguna ortesis, una rodillera, tobillera, muñequera, qué sé yo, entonces hay que prescribirlo. Si tiene enfermedades cardiovasculares, pues entrenarse específicamente en mejorar resistencia. Y en la parte cardiorrespiratoria, mejorar los patrones de respiración. Las personas obesas, ¿no? El síndrome de Pickwick, la restricción de la amplexación torácica y el incremento de CO2 por la obesidad, o los que roncan, también hay que mejorar la amplexación torácica, o aquellos que sufren de POC. Tenemos muchos ex trabajadores mineros con EPIT en Huancayo. Cuando tienen enfermedad de Parkinson, pues enfocarse en la higiene y en el control postural. Y si hay demencias, pues la parte de estimulación cognitiva, lo sensorial, lo psicomotriz y la musicoterapia tienen efectividad. Si tu objetivo es mejorar la movilidad, pues mejorar las transferencias. Muchos adultos mayores y todos vamos a llegar a ese estado en el cual vamos a pasar la mayor parte del día en la cama. Vamos a depender para la alimentación. Entonces hay que mejorar el uso de los cubiertos, de los utensilios de cocina. Hay que incorporar un programa de aseo personal, del uso del inodoro, estrategias para vestirse, higiene corporal, movilidad comunitaria, mantenimiento del hogar, también para que siga cocinando. Todo esto, doctores, se trabaja en terapia ocupacional. Su terapia ocupacional no es un centro de manualidades, se enfoca en la rehabilitación orientada a estos objetivos. Y para eso se debe trabajar con un buen centro de terapia ocupacional.
Y habitualmente cuando ustedes vayan a estos centros van a ver que tienen cocinas, que tienen camas, que tienen señalización, que tienen baños, o sea, para entrenar al paciente en esos aspectos de la vida diaria que son tan importantes y que sí realmente generan calidad de vida. Y finalmente, antes de que se vayan a dormir, en este video les voy a mostrar un poquito algunas estrategias para movilizar al adulto mayor y para que ustedes se entrenen y cuando llegue un adulto mayor a su consultorio, por favor, corrijan la postura del sentado. ¿Ya? ¿Se escucha el audio del video, Jocelyn? No, doctor. Ok, entonces yo les voy narrando. Se posiciona al paciente, se pone firme de la silla, van a cruzar los brazos. Si el paciente está mal sentado, muy sentado hacia adelante, entonces le van a enseñar. Le cruzan los brazos, empujan un poco hacia adelante, meten las manos por abajo de la axila, doblan la rodilla, mantienen la espalda recta y de un solo movimiento se lleva el paciente hacia atrás. Esto es fácil de hacerlo con una sola persona. Puedes hacerlo con dos. Con dos personas es igualmente accesible, ¿no? A veces vienen paciente adulto mayor en silla de ruedas y aseguras, pone los pies en una posición adecuada y vas a tener dos personas, ya no te cruzas por detrás. Y siempre utilizas la axila, miren cómo pasan la mano por debajo de la axila y también apoyan por debajo de las rodillas y lo llevan hacia atrás en un solo movimiento. Esa es la posición esa es la técnica más adecuada para poder trasladar al paciente en silla de ruedas. Entonces, cuando venga un paciente en silla de ruedas mal posicionado, ustedes enseñan al cuidador cómo realizarlos. Muchos adultos mayores están en cama. Entonces, para rotarlo, siempre informen al paciente que van a movilizarlo, ¿ya? Muchas veces los encontramos así con las almohadas, ¿no? Debajo de la rodilla, y eso a veces conduce a que tengan acortamiento y disminución de los rangos articulares de la rodilla. La movilización siempre va a ser por partes. Si estás solo, enséñale a movilizar a los familiares. Empieza la parte superior, metes la mano por debajo de las escápulas y deslizas al paciente sobre la camilla. Igualmente, a nivel de la cintura pélvica, te pones por debajo y jalas al paciente, acercas a la persona hacia ti. Y luego a miembros inferiores. No lo haces en bloque porque estás solo. Entonces, muchos adultos mayores están al cuidado de una anciana o de una persona que sea menor. Entonces, darle estos pasos va a generar una mejora en su calidad de vida porque vas a permitir la movilización del individuo. Entonces, si lo vas a girar hacia la izquierda, giras hacia el lado que va a voltear, separas el brazo hacia voltear como más o menos la posición de espadachín. Miren cómo primero estiras el brazo izquierdo hacia donde va a girar y pones la pierna, subes una rodilla sobre la otra y giras al paciente. Y has logrado que el paciente se encuentre en decúbito lateral. A pesar de que el paciente sea significativamente obeso, uno puede hacer este tipo de rotaciones y no tienes que cargar al paciente con el peso íntegro. Al deslizar por parte es más fácil. En esta otra maniobra se llevan las dos piernas hacia el borde de la cama y miren cómo va a utilizar el contrapeso para poder girar y lograr el sedente de la persona. ¿Ya? Miren, primero, a veces sufren mucho para sentarlo y ¿qué es lo que hacen comúnmente? Lo jalan de los brazos, ¿no? O se complican la vida para rotarlo. De esta forma hay un ahorro de energía tanto del cuidador y menor daño del paciente movilizado. Sacan las piernas de la camilla y en un solo movimiento de balanceo sientan al paciente.
no se va a caer, ¿no? El paciente está asegurado por el cuidador. Bueno, con grúa es diferente, ¿eh? Es difícil encontrar puntos. Entonces, esto es para pasar a un paciente de la silla a la camilla. Una persona sujeta por detrás como si estuvieras haciendo una maniobra de Heimlich, ¿no? Y la otra persona que te asiste o que va a asistirla se encuentra delante sujetando por debajo de las rodillas. Y en un solo movimiento logran la transferencia hacia la camilla. Son pacientes reales, ¿ya? Con limitación de movimiento. Entonces, doctor, pero es fácil porque es delgadita. Sí, pero si fuera obeso también se puede realizar con apoyo. Entonces, si la persona puede apoyar, siempre, doctores, respeten su autonomía. O sea, si dice, no, yo puedo hacerlo, que hay que permitirle que también facilite. Centrar la atención, sujetan por la parte posterior, tratan de colocarlo en el borde de la silla. Miren que la persona tiene las rodillas dobladas, el asistente tiene las rodillas dobladas, los pies delante, para fijarlos. Tienen que colocar los pies ligeramente posterior y miren, la columna que facilita se encuentra recta, con ambas rodillas, fijan las rodillas de la persona, piden que lo sujete de los hombros y se eleva. En un solo movimiento, generar el bípedo del individuo que está en silla. Para pasarlo de camilla a silla, siempre aseguren la silla de ruedas al costado de la cama, no ponerla muy alejada, poner al costado. Esta puede ser una silla con inodoro también. Si el piso es resbaloso, pueden ustedes colocar una superficie antideslizante. Ambos pies del paciente van a estar a los laterales, el pie de la persona asistente va a estar al medio. Y miren, este paciente no puede, no facilita el movimiento, hay que hacerlo por él. Los pies del facilitador están a 90 grados para permitir la rotación del paciente para pasar de la cama a la silla de ruedas, ¿no? Lo van a elevar con un solo movimiento y siempre por debajo de las axilas y sujetando la parte escapular. Y puedes girar sin producir una lesión en la espalda, ¿no? Porque muchos cuidadores van a venir con lesiones o con síntomas de dolor en rodillas, en espalda, en brazos, justamente por hacer estos traslados de manera inadecuada. Y para terminar, pues lo que dijo Martin Luther King: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Sin importar lo que hagas, sigue avanzando hacia adelante. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? Con eso hemos concluido. Muy bien, entonces con los grupos que tengo para mañana, preparen por favor sus ejercicios. Si ya los hicieron en video, ténganlos ya cargaditos. Si los van a hacer en vivo, habiliten su espacio. Un detalle de la iluminación, traten de no colocar pues un foco detrás de ustedes o el punto de origen de la luz detrás, porque no se permite ver bien. Hay algunos que han hecho unos videos muy bien desarrollados, que de verdad es para felicitarlos, y gracias por el empeño que le están poniendo, doctores. Entonces, sin más, si no hubiera ninguna pregunta, es todo por el día de hoy. Espero que